Bueno, hoy no sé si empiezan todos, pero hoy empiezan unos cuantos buenos a las pruebas de selectividad que se llaman PAU. 2025, creo que el año pasado eran EBAU. Y bueno, vamos a hablar con un profe. Vamos a intentar irnos a ver cómo están los ánimos, cuáles son las preocupaciones de la juventud, la juventud y quien se presenten a la PAU, que son juventud. Tomás López, profesor de Geografía e Historia en el Blas Cabrera, si no me equivoco, y periodista. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Erika? Compañero que es habitual de Café de Periodistas, pero no aquí en Las Voces de la Mañana. Gracias por estar con nosotros, porque creo que nos puedes decir, cosillas que igual desde el tono oficial no se comentan tanto. Hoy arranca la PAU, creo que empieza la gente de artes, ¿puede ser? Yo creo que hoy, la verdad es que, bueno, como te comentaba ayer, yo no doy clase este año a segundo de bachillerato, pero sí es verdad que muchos de los alumnos que hoy se presentan sí han sido alumnos míos y está uno más o menos pendiente de cómo les va y de los nervios que tienen y demás. Y creo que hoy son las asignaturas comunes, es decir, Ajá, las que vale. lengua, que es para todo el mundo, hay una opción entre filosofía e historia de España, o sea, es común pero opcional entre esas dos, y inglés, que es la otra opcional. Creo que esas tres son las que tocan hoy y luego ya, pues según de qué modalidad de bachillerato seas, pues te tocará el resto de asignaturas, tanto mañana como pasado, y creo que el sábado también hay alguna prueba, y posiblemente esas sí sean las de arte. Eso la verdad que no lo tengo claro, como no damos el bachillerato de arte en el Blas Cabrera, pero Ujú. quizás por la especificidad de que necesitan material diferente y tal, no sé si el sábado quedan las de arte. Además, yo no sé en cuántos centros, pero por lo menos en el Blas Cabrera sí se celebran esos exámenes, que entiendo que no será, no sé si es en todos o cómo es la historia. Pues en nuestro centro sí, de hecho no creo que sean muchos más. Yo creo que en Lanzarote se concentra principalmente en el Blas Cabrera y quizás alguna prueba específica en otro centro, pero sí es verdad que el Blas, por el tamaño principalmente, porque es un centro grande, espacioso, tiene un salón de actos grande. Yo recuerdo hace ya, pues no sé, 20 y pico años que también hice la prueba de acceso a la universidad en ese mismo centro y, por ejemplo, se utilizan pues instalaciones como ese, como el salón de actos, pues para que haya distancia suficiente, sobre todo en las pruebas comunes, que se usa como una tablita y te pones allí en el salón de actos. Eso ya creo que es un clásico para generaciones y generaciones de lanzaroteños. Y sí, hoy, por ejemplo, tanto hoy como mañana y pasado, no hay clases presenciales en el BLA, es decir, el alumnado de la ESO y de primero bachillerato, que habitualmente van, están en casa y son clases no presenciales a través de la plataforma, porque las aulas están siendo utilizadas para esto, para la prueba de acceso a la universidad, para la PAU. Siempre me ha parecido que la prueba de selectividad, llamémosla como quieran, lo difícil no es aprobarla, es sacar nota. Y este año he visto noticias, comentarios, como que están más nerviosos de lo habitual por los cambios. Pero es que cambios hemos tenido años atrás. O sea, que te quiero decir, yo tengo la sensación de, me estoy poniendo nerviosa yo, menos mal que ya me quité eso de encima. Claro, no, sí, no, a ver, yo creo que todos los que hemos pasado por esa prueba sabemos que es un momento decisivo, incluso para quienes, en mi caso, por ejemplo, que lo que estudié la primera carrera, la primera licenciatura que estudié era historia, que no hacía falta ni siquiera tenía nota de corte, pero uno iba nervioso, yo no sé por qué, pero es ese tipo no sé por qué sí, o sea, porque al final te estás jugando, pues, tu futuro en un solo día y especialmente, como bien dices, para gente que sí que aspira a acceder a carreras porque tienen una nota de corte alta, ¿no? Pues en un día y a través de unos temas, pues te puedes jugar el futuro. Y es verdad que este año ha habido cambios, yo creo que son cambios normales, o sea, lógicos dentro de la dinámica del retorno a la normalidad. Es que se impusieron una serie de cambios, sobre todo a partir de la pandemia, en el que pues las clases no presenciales y este tipo de situaciones que se dieron, pues hicieron que se tuviese que flexibilizar, como no puede ser de otra manera, la prueba de acceso, pero yo creo que estamos volviendo. No se dice que puede ser de las más complicadas de los últimos años porque hay menos opciones, menos opcionalidad, es más competencial, lo cual yo creo que es absolutamente necesario, así que no te aprendas un rollo de memoria, sino que tengas que relacionarlo, pues yo qué sé, con un texto o con la actualidad o con este tipo de cosas, ¿no? O sea, que te sirva, ¿no? Que el conocimiento no sea algo simplemente teórico, sino que también sepa capaz, digamos, de aplicarlo, ¿no? Ujú. Y eso pues para alguien que a lo mejor está acostumbrado a estudiar de memoria, pues puede ser más complejo, pero yo creo que es hacia donde tiene que ir la educación porque al final
datos estamos rodeados de ellos. Lo importante es que el ser humano, que en este caso el estudiante o el ser humano, pues sea capaz de, con ese dato, sacar una conclusión, establecer una comparación o este tipo de cosas, ¿no? Que es al final lo competencial, ¿no? Compañeros, Valentín. Sí, Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estaba pensando que oí a unos chicos que en la península que habían hecho ya una de las pruebas, creo que eran en lengua, no sé, porque mi pregunta va por eso, ¿no? Porque yo creo que lo fundamental es que con esta PAO, pues oye, pues lo que se valore no es el empollar determinadas cuestiones, sino la conciencia un poco crítica y el saber analizar e interpretar. Me parece muy bien que incluso se baje la nota si la gente no escribe bien, porque eso es fundamental, porque ahora con el tema también de los móviles, las redes sociales, la gente se olvida de las interrogaciones, las exclamaciones, los acentos, etcétera. Y oía a estos chicos decir que una de las pruebas era comentar qué les parecía el libro de André Breton, se llama, este señor que asesinó. Pero ese libro no se había... No, exacto. Se había... no se ha publicado. No se ha publicado, El asesino, no está en venta. El asesino de sus hijos. Y entonces, que lo analizaran desde el punto de vista de la libertad de expresión y de la privacidad. Vale. Su posible publicación. Exactamente, ¿no? O sea que de hecho sabes que la madre de los niños asesinados por este loco puso una demanda para que ese libro no saliese a la luz. Entonces ese debate, y me pareció muy interesante que los alumnos opinen sobre este tipo de cuestiones. Yo no sé si tú crees que esta prueba va a servir, Tomás, para eso, es decir, para que tengamos a gente un poco con una conciencia más crítica y no gente que se empolla un tema y ya está, y punto, ¿no? Yo creo que es el camino hacia el que tiene que ir no solamente esta prueba, sino la educación en general, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que el tránsito es doloroso. Yo que doy clase todos los días, me refiero para los chicos, ¿no? O sea, cuando te acostumbras, o sea, hemos pasado de una educación, pues eso, más de casi memorística. Yo, por ejemplo, en mi materia, ¿no? Que es historia, geografía e historia, yo siempre digo, no memoricen. O sea, puedes memorizarte la primera página, pero luego la memoria empieza a fallar y además no tiene ningún sentido, porque ¿para qué memorizas un periodo histórico si luego al día siguiente te vas a olvidar? Lo importante es que tú con ese periodo histórico pues saques un aprendizaje, saques una comprensión de la actualidad, del mundo en el que vives, etcétera, ¿no? Pero es verdad que el alumnado, o sea, ese tránsito que yo creo que lleva ya viviéndose pues más de una década, en el que hemos pasado de una educación pues eso más, y nos hemos quedado casi que en tierra de nadie, me da la impresión en algunas ocasiones, y hemos olvidado el aprendizaje memorístico, que no me parece mal que en buena parte se olvide, porque al final hoy en día con un dispositivo móvil o digital pues es fácil, ¿no? Pues la lista de los Reyes Godos, pues chicos, te lo buscas en el móvil y uno detrás de otro empieza a aparecer, ¿no? En todo caso, quédate con la importancia que tuvo o no ese periodo para la historia, pues yo que sé, de España en este caso. Pero es verdad que para un aprendizaje competencial no basta solo la escuela, que es lo que yo creo que nos cuesta como sociedad entender. Es decir, al final los chicos en clase, y de clase de verdad, quitando el recreo, los cambios de hora y tal, pues tienes a lo mejor 4 horas de las 24 que hay en el día. Y competencialidad es saber escribir, es entender un texto, ser crítico, entender un producto audiovisual, y si el resto del tiempo no nos familiarizamos, y eso entonces es una labor, pues eso de sociedad, o sea, de que medios de comunicación, de que instituciones, de que familias, o sea, no basta solamente porque, claro, eso, yo con el tema de las competencias lo veo como si yo ¿no? aplicándolo a otro servicio público básico como puede ser la salud, es como si yo me dedico a comer fatal o a no sé cuánto, a fumar, a beber, y luego digo, ¿qué mal funciona el Servicio Canario de Salud? Pues lo mismo con la educación, ¿no? O sea, la competencialidad es algo que se adquiere a través de la vida, y entonces si los chicos salen del instituto y lo que se dedican es muchas veces, pues a lo mejor a ver TikToks absurdos uno detrás de otro y poco más, pues difícilmente van a ser competentes. Hay que leer, hay que escuchar, hay que informarse, y todo eso está en el mundo. Obviamente nosotros tenemos un papel que hacer, ¿no? Pero hay más cosas, ¿no? Andrés. Sí, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta va un poco más en parte de una de las, lo dijo antes Valentín también, en parte de las pequeñas polémicas es que se va a ser como un poco más exigente en las normas ortográficas y demás. Y era un poco para ver tú qué piensa un profesor ante cómo decide qué falta ortográfica es impasable, o sea, que no se le puede pasar, o cuántas, o si es como en un partido de fútbol que a veces te sacan una tarjeta amarilla porque repites muchas faltas, es decir, entonces que como que te pueden bajar porque tienes muchas pequeñas. Es que
lo digo, por ejemplo, el otro día recibí en un WhatsApp alguien que me decía quice, y ponía quice con Z, y no sabía bien lo que quería decir. Era del Quise. verbo querer, era quise, o sea, hizo doble en una letra hizo doble falta, es decir, no solo la puso con S, sino la puso con Z cuando no podrías ponerla. En fin, entonces yo no sé qué criterio tiene un profesor para penalizar en caso ortográfico, porque entiendo que muchas veces pues a lo mejor si una tilde o algo, no sé, ¿cómo se llevaría eso en el caso de que tú tuvieras que corregir exámenes en la selectividad? Sí, en este año es verdad que se le da más importancia o una importancia específica, digamos, que otros años no la ha tenido, al tema de la ortografía. Yo el caso que conozco es el examen de Historia de España, que es el que se elabora o el que trabajan mis compañeros y compañeras en el departamento o el que preparan, digamos, durante el curso de segundo bachillerato, y un punto del total, o sea, de los 10 puntos hay un punto medio en una prueba más práctica, digamos. O sea, el examen, digamos, que tiene una parte de comentarios, que es más práctica, de comentario de un texto, mapa o similar, y otro que es un tema, digamos, desarrollar un tema. Y en cada uno hay medio punto, o sea, suma total un punto de ortografía. Y en este caso es por cada falta de ortografía. Las 3 primeras te las permiten, o sea, está como bastante tasado, cosa que me parece normal porque es una prueba, pues eso, que tiene que ser lo más objetiva posible y que no puede ser que haya diferencias entre alumnado, ¿no? Pues esto me parece falta o esto no me lo parece, ¿no? Cualquier falta, o sea, a partir de la tercera falta de ortografía empieza a contar. Es verdad que si la misma palabra, o sea, se repite la misma palabra con falta de ortografía, ¿no? Digamos que se pongo a ver 4 veces sin H, pues solamente se cuenta la primera. Es decir, sí hay unos criterios. Y a mí personalmente no me parece mal. O me parece correcto, o sea, me parece necesario que se haga un esfuerzo por la ortografía. Luego, incluso yo a veces leo libros que deliberadamente han obviado algunas normas ortográficas, pero para eso primero tienes que conocerlas, o sea, hasta para obviar las cosas, no digo porque hay a veces se talla de puristas a los que son como muy exigentes con la ortografía y que la lengua pues al final es una construcción que está en constante cambio, ¿no? Pero yo creo que primero hay que conocer la norma para luego incluso poder decir, pues no sé, yo en el libro como soy canario voy a poner hediondo con J, claro. Vale, ok, pero porque conoces que no, creo que ese aprendizaje hay que tenerlo y se tendrá que adquirir pues en la educación, claro. Eso te iba a preguntar yo, Tomás. Me interesa muchísimo, a mí que me llamen purista, que me llamen lo que les dé la gana. Y eso que yo más o menos intento tener buena ortografía, nunca he tenido grandes problemas en ese sentido, y aún así cometo faltas y me castigo muchísimo cada vez que las cometo. Porque es así, porque a veces se nos va, una errata la cometemos cualquiera, a veces dudamos con un verbo, eso es lo normal. Pero si encima no le prestamos atención y no le damos importancia, y ahí es a donde yo quería preguntarte, porque no sé ahora mismo, este curso, ¿hasta qué curso imparte? Yo ahora mismo hasta primero bachillerato. Hasta primero, bien. Y mi pregunta es, ¿con qué te estás encontrando tú? O sea, ¿llegan preparado el alumnado y les dan la importancia? Porque yo me imagino tus discusiones con el alumnado. Pero, profe, si aquí lo importante es sabérselo y no escribirlo bien, o sea, o no, o a lo mejor solo por una C me bajas el punto, lo que sea. Eso por una parte. Y por otra, la comprensión lectora, que esa es otra de las cuestiones. ¿Comprensión lectora o comprensión de enunciados? Comprensión. Que me da que hay un problema también grande con eso, de que la gente no entiende muchas veces ni lo que se les está preguntando ni lo que están leyendo. No sé si tú te estás encontrando mucho con esto. Sí. No voy a hablar mucho porque, claro, o sea, es una realidad con la que está todos los días y a veces pues tienes que guardar, ¿no?, la discreción, sí. Pero yo creo que es algo generalizado el hecho de que efectivamente hay unas necesidades grandes, pero es por lo que decía antes, o sea, de comprensión lectora y en general de competencia lingüística. Pero yo creo que es lo que decía o quería expresar un poco antes, o sea, no depende solo de la escuela. Si tú cuando sales del cole o del instituto no vuelves a tocar un libro o no vuelves a asumir un texto más o menos completo, más o menos elaborado, sino que todo te llega pues a lo mejor por medio audiovisual, o a lo mejor desgraciadamente también tenemos pues eso, entornos en los que no se cultiva ningún tipo de conocimiento, digamos, cultural, o eso, que entornos culturales, digamos, pues más precarios, pues obviamente todo eso influye en el alumnado, porque al final el tiempo que estás en el aula es muy corto comparado con la vida, o sea, claro. Leer es algo que deberíamos hacer más a menudo, comprender textos, y efectivamente encuentras que alumnado llega. Luego, yo creo que con la generalización de la secundaria obligatoria, pues todos hemos abierto un poco la mano, porque obviamente todos queremos que
que los chicos tengan todos el título de la ESO, o sea, que no haya fracaso escolar, y entonces a veces pues pasamos por alto determinadas cuestiones, bueno, pues por lo menos que tenga la ESO, entonces claro, pero es que después de la ESO llega el bachillerato, y después del bachillerato entonces es verdad que a lo mejor se han rebajado determinados estándares, pues con ese ánimo que yo creo que es positivo de universalizar o de que todo el mundo pueda llegar por lo menos a esos estándares básicos de tener la secundaria obligatoria, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que tenemos que hacer un esfuerzo por eso, ¿no? Pues y luego porque al final la ortografía, en el caso concreto de la ortografía, es una convención, o sea, yo no puedo escribir como me da la gana porque vivo en una sociedad, o sea, vivo en un entorno que tiene mínimo eso, conócelo y luego siquiera critícalo, la ortografía o propongo otra, porque efectivamente la lengua es algo vivo, pero el conocimiento de esa convención es como pretender no saber que, yo qué sé, que el semáforo cuando estoy rojo tengo que parar. O sea, es que pues lo mismo es la ortografía, ¿no? Oye, y me parece muy bien el ánimo ese de querer que la gente tenga al menos el título obligatorio. Lo puedo entender perfectísimamente. Lo que no quita que yo siga en mis luchas de que oye, que creo que sí que tenemos que mejorar todos y que no es una responsabilidad solo del sistema educativo, sino de las familias, de los entornos, de las propias personas, de los individuos, en fin. No te robamos más tiempo, que sabemos que te tienes que ir. Dime. Y otra reflexión que dejo también, perdón, Erika, que al final luego también nos encontramos con un mundo en el actual, ¿no?, en el que, digamos que los productos culturales están como muy segmentados, ¿no? Es decir, yo qué sé, yo cuando tenía pues 12 años, obviamente me interesaba, pues no sé, ver los Fruity, que eran unos dibujos que echaban en esa época, pero luego después de los Fruity venía el informativo, y lo veía mi abuela y yo lo terminaba viendo también, porque no había nada más, o sea, no había, digamos, ninguna opción más. Ahora mismo está tan segmentado que incluso según el logaritmo, ¿no?, que es lo que te marca, pues a lo mejor hay cosas que ni siquiera te llegan. Yo creo que eso también está influyendo. O sea, si tú vives en tu micromundo desconectado de, pues yo qué sé, de la actualidad, por ejemplo, ¿no? Pues para una materia como la mía, pues terminas preguntando, ¿y quién es, no sé, alguien bastante popular, quién es el rey de España? A lo mejor no lo saben, pero porque es que no es culpa de los chicos, es culpa simplemente de que en el mundo en el que viven se les dirige una serie de informaciones, digamos como muy encapsuladas o muy segmentadas solo para ese público. Y yo seguramente no me estoy enterando de nada de lo que les está pasando a ellos porque no me llega a mi móvil esa otra información. Claro. Entonces, ante eso tenemos un reto, ¿no?, importante de por lo menos lo básico, sí adquirirlo, pues ya sea a través de la institución académica, de los institutos y los colegios, o ya sea a través de otras, ¿no? Pero sí, yo creo una reflexión para hacer. Pues sí, y nos quedamos con esa reflexión dándote las gracias por estar con nosotros, que tengas buen día y a ver, que se pasen los menos nervios posibles en ese instituto. Tomás López. Espero que sí, que les vaya a todos muy bien. Muchas gracias, buen día. Buen día. Chao.